Hacia finales del siglo VI a.C., la instauración de la Constitución Democrática de Atenas por parte de Clístenes marca el fin de la época arcaica y apertura el denominado Período Clásico, considerado el momento de mayor esplendor de la cultura griega y tiempo de sus grandes políticos, estrategas, pensadores y artistas. Se consolida el predominio de los estados rivales de Atenas y Esparta, manteniendo como formas de gobierno el sistema democrático y el oligárquico respectivamente. La mayor parte de las polis se alinean con alguna de estas dos potencias, aunque adoptan en mayor medida la democracia como régimen de gobierno. La democracia ateniense se mantiene bajo una estructura similar a la observada durante la época arcaica, conformada principalmente por los organismos administrativos, los funcionarios públicos y el pueblo. Las instituciones políticas se componían de la asamblea, encargada de promover las leyes y tomar las decisiones políticas como declarar la guerra y firmar la paz; el consejo, que controlaba la hacienda pública, el censo y los cargos administrativos; y los tribunales, enfocados en juzgar crímenes e impartir justicia entre los ciudadanos. Los magistrados eran funcionarios comisionados para resolver los asuntos de política interior. Se dividían en estrategas, encargados de dirigir el ejército y la flota; arcontes, que organizaban las festividades de la ciudad, los asuntos familiares y las actividades religiosas; tesoreros, que se ocupaban de manejar las finanzas públicas; heraldos, que viajaban al exterior para recibir noticias y transmitir mensajes; enviados, que representaban a la ciudad en el extranjero con el objetivo de negociar y pactar acuerdos; y funcionarios menores, que mantenían el orden y la limpieza de las calles, la supervisión de los asuntos de los mercados y la vigilancia de los pesos y medidas de la casa de moneda. El pueblo, o demos, estaba conformado por los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran varones nacidos en la ciudad, que contaban con más de 18 años de edad, y los únicos con derechos políticos que les permitían reunirse en la asamblea e impartir justicia en los tribunales. Los no ciudadanos comprendían a los metecos, extranjeros con permiso para residir en la ciudad, dedicándose principalmente al comercio, la artesanía y la banca; los esclavos, en su mayoría prisioneros de guerra traídos del extranjero para desempeñar diversas funciones domésticas; y las mujeres. A principios del siglo V a.C., sobreviene un conflicto militar en contra del imperio persa, que pretendía hacerse con el control de la cuenca del mar Egeo. A este conflicto, que se desarrolló durante un espacio de tiempo de casi 40 años, divididos en 3 etapas diferentes, se le conoce con el nombre de guerras médicas, por el hecho que a los persas se les conocía también como medos. El imperio persa de la dinastía aqueménida comprendía toda el Asia central, desde las fronteras con India hasta el mar Mediterráneo, incluyendo las regiones de Asiria, Babilonia, Bactria y Mesopotamia, así como Libia y Egipto en África, y varias ciudades griegas de la región de Jonia, como Quíos, Samos, Éfeso y Mileto. Hacia el 499 a.C., estas últimas ciudades iniciaron una revolución para liberarse del yugo persa, la cual fue apoyada por las ciudades de Atenas y Eretria. Esta insurrección, conocida como la Revuelta Jónica, fracasó en sus intentos y provocó que, en venganza por haberla apoyado, tanto Atenas como Eretria y Naxos fueran invadidas por los ejércitos persas. Este acontecimiento marca el inicio de la Primera Guerra Médica, en donde el rey persa Darío I ordena el castigo de las ciudades mencionadas, destruyendo sus ejércitos, esclavizando a su población y apoderándose de sus recursos naturales. Después de tomar Eretria y Naxos, así como gran parte de las islas Cícladas, los persas desembarcan en las playas de la ciudad de Maratón, en donde son derrotados y expulsados por las falanges atenienses y platenses, comandadas por el general Milcíades. Tras este hecho, Atenas y Esparta firman una alianza, por medio de la cual se establece la Liga Panhelénica, coalición militar que reúne a la mayor parte de los estados griegos para apoyarse mutuamente en caso de una segunda invasión persa. Esta tiene lugar entre los años 480 y 479 a.C., cuando el hijo de Darío, Jerjes I, emprende una nueva campaña militar sobre las ciudades griegas para someterlas bajo su control. Durante ella se presenta la famosa batalla de las Termópilas, en donde 300 soldados espartanos, liderados por el general Leónidas, ofrecen una heroica resistencia ante las decenas de miles de soldados persas,
para dar tiempo a que se reunieran las tropas aliadas. La guerra culmina con las victorias griegas en las batallas de Salamina, Platea y Micala, y la nueva expulsión de los persas de su territorio. Un año después de este acontecimiento, Atenas y Esparta deciden terminar su alianza militar y forman dos bloques separados que desde un principio mantienen rivalidad. Atenas continúa con sus aliados de la Liga Panhelénica, a la que cambian el nombre por el de Liga de Delos, mientras que Esparta se reúne con los suyos para conformar la Liga del Peloponeso. En este contexto se presenta la tercera y última guerra médica, cuando en el año 467 a.C., el hijo de Jerjes, Artajerjes, inicia nuevos ataques en contra de las ciudades griegas, contando con la ayuda del traidor ateniense Temístocles. Tras ser derrotados en repetidas ocasiones en batallas como las del río Euromidonte, gracias a las labores del estratega ateniense Simón, hijo de Milcíades, los persas deciden pactar y se firma un tratado de paz conocido como la Paz de Calias, por medio del cual se comprometen a no volver a navegar por el mar Egeo, ni a realizar nuevos intentos por expandir sus dominios sobre Grecia, a cambio de que ésta respete sus posesiones en el Asia Menor, Chipre y Egipto, y les permita comercializar con sus colonias de la península de Anatolia. Para esta tercera y última etapa del conflicto, el estratega y orador Pericles había alcanzado el poder en Atenas, participando directamente en las últimas maniobras militares y negociando el pacto con los invasores. Bajo su gobierno se presenta un periodo de bonanza económica y comercial para la ciudad, que pronto se refleja en el terreno de lo cultural. El mismo año que se firma la Paz de Calias, se inicia un proceso de reconstrucción y embellecimiento de las ciudades, mediante la monumentalización y la redefinición de las mismas. Este momento, conocido como el Siglo de Oro de Pericles, tiene en la arquitectura y la escultura a sus principales vertederos de talento, aunque también se promueven la filosofía, la historia y la literatura. Aparecen escultores como Mirón, Policleto, Crésilas, Lísipo, Escopas, Praxíteles y Calímaco, que en su conjunto realizan obras trascendentales como el Discóbolo, el Doríforo, la Amazona herida y el Atleta. Pero sin lugar a dudas, el más importante y talentoso de todos es Fidias, quien confecciona en oro y marfil las majestuosas estatuas de la diosa Atenea Partenos y de Zeus Olímpico, situadas al interior del Partenón y del Templo de Olimpia respectivamente. Ambas forman parte de las 7 maravillas del mundo antiguo y son las únicas que pueden atribuirse a un mismo autor. La escultura de este tiempo se diferencia de la del período arcaico, tanto en su forma como sus dimensiones, pues abandona la tosquedad de las figuras, la rigidez en la expresión corporal y las leyes de la simetría, para adoptar el dinamismo en los movimientos del cuerpo, la expresión de las facciones, la finura y los detalles. Se destaca también la maestría alcanzada en la confección de columnas esculpidas como las cariátides, así como la de altorrelieves y bajorrelieves, frecuentemente utilizados para adornar los frisos de los templos y los palacios. Estos alcanzaban dimensiones monumentales y se consideran los más bellos de toda la historia griega. Destacan construcciones como el Partenón, el Telesterión y el Erecteión, así como el templo de Apolo en Figalia y el templo de Zeus Olímpico, todos ellos ataviados con fino mármol blanco y piezas escultóricas y pictóricas de gran calidad. Los arquitectos más renombrados del momento son Ictino, Calícrates y Libón, quienes apoyaron en los estilos dórico y jónico para ejecutar sus trabajos. La cerámica adopta definitivamente el estilo de figuras rojas sobre fondo negro, alcanzando para ello un alto grado de maestría. Este estilo convive con uno mucho más contemporáneo, consistente en dibujar figuras policromas sobre fondos blancos, en donde se pretendía conseguir un efecto más realista de la representación del cuerpo humano y los elementos de su entorno. Los temas manejados tenían que ver con la naturaleza, las batallas históricas, los seres mitológicos, las escenas de la vida cotidiana y los retratos. La literatura continúa produciendo poetas líricos como sucedió durante la época arcaica, siendo sus máximos representantes Genófanes, Píndaro, Telesila de Argos y Braquílides de Ceos. A ellos se sumaron exponentes de nuevos géneros como los dramaturgos Eurípides, Sófocles y Esquilo, así como los comediógrafos Anaxandrides de Rodas,
Aristófanes, Antífanes y Aristónimo. En su conjunto escribieron cientos de obras de la más alta calidad, de las que solo algunas han llegado hasta nuestros días. Su contenido contribuye a recrear el pasado histórico de la Grecia clásica, pues permite conocer de primera mano la transformación de las estructuras sociopolíticas, religiosas y culturales de la época. Junto con ellos, también florece la rama histórica, disciplina que narra los acontecimientos de una forma razonada e intenta describir los hechos mediante la utilización de fuentes de información primarias. El primero en abordar los acontecimientos bajo una perspectiva histórica y no mitológica fue el también geógrafo Hecateo de Mileto, quien en su obra Viajes alrededor de la Tierra detalla las regiones visitadas, incluyendo algunas de las descripciones culturales de los pueblos. También redacta Genealogía, en donde muestra un carácter de escepticismo ante los relatos contradictorios, aplicando por primera vez un análisis crítico de los hechos para separar a los que consideraba reales de los legendarios. Heródoto de Halicarnaso aplicó también sus vivencias personales y los testimonios orales de quienes presenciaron los eventos de manera directa, pero fue además el primero que se valió de fuentes escritas como documentos oficiales y administrativos, jeroglíficos, obras de rápsodas y poetas, para recrearlos y presentarlos de manera ordenada en libros dedicados para tal efecto. En su obra maestra, Los 9 libros de la historia, realiza la primera descripción detallada del mundo antiguo y presenta los pormenores que llevaron tanto a los griegos como a los persas a enfrentarse en las guerras médicas. Se le considera como el padre de la historia porque fue también el primero que estudió los usos y costumbres de los pueblos que visitaba, así como también sus restos arqueológicos, realizando sin saberlo los primeros análisis etnográficos y antropológicos que se conocen. Tucídides aplicó sus experiencias como soldado y estratega durante la Guerra del Peloponeso para redactar una obra histórica de 8 volúmenes en la que describe tanto las causas como el desarrollo y los efectos que dicho conflicto ocasionaron entre los participantes. A diferencia de Heródoto, no analiza un evento externo ocurrido en el pasado, sino uno local ocurrido en el presente. Exhibe los hechos bajo una postura neutral, ordenada cronológicamente y sin mezclar en ello los conceptos mitológicos ni los adornos literarios, obteniendo la fama de ser sumamente objetivo, imparcial y veraz. Jenofonte agregó el enfoque filosófico al quehacer histórico, pues tuvo como maestro al legendario Sócrates. Además de los temas sociopolíticos, abordó también los económicos, religiosos, educativos y morales. Entre sus obras destacan la Ciropedia, semblanza biográfica del rey persa Ciro el Grande, que junto con otros escritos semejantes lo proyectan como el creador del género de la biografía histórica. Las Helénicas, en donde narra los últimos 7 años de la guerra del Peloponeso, que dejara sin concluir su maestro Tucídides, y la Anábasis, que describe la derrota y retirada de los 10.000 expedicionarios contratados por Ciro el Grande para disputarle el trono a su hermano Artajerjes. En cuanto a las corrientes de pensamiento, se sabe que los inicios de la filosofía se remontan a la última parte de la época arcaica, cuando aparecen pensadores provenientes de la ciudad de Mileto, los cuales se enfocaban en la búsqueda de la verdad a partir de la explicación de los fenómenos naturales y de cuál era el elemento primordial del que estaban hechas las cosas. De allí que se les conozca como filósofos monistas a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Hasta ese momento, no existía una clara distinción entre ciencia y filosofía, pues ambas ramas del conocimiento reflexionaban sobre el mismo tipo de problemáticas y aplicando criterios similares. Posteriormente aparecen personajes como Pitágoras, Parménides y Heráclito, aún durante la época arcaica, quienes se forman bajo las doctrinas de los filósofos de Mileto, pero que van un poco más allá en sus conjeturas. Pitágoras creía que la esencia del mundo podía encontrarse en los principios matemáticos, especialmente los números, los cuales eran la fuerza generatriz de la naturaleza. Parménides pensaba que la verdadera existencia de las cosas debía ser concebida por la razón y no por los sentidos, y que de un elemento determinado no podía generarse otro elemento diferente. Y para Heráclito, la realidad se encontraba en perpetuo movimiento, fluyendo en un cambio incesante, con orden y medida, y este orden se aseguraba con la armonía de los elementos opuestos.
Es en este momento cuando la filosofía comienza a desprenderse de la ciencia, como una entidad que analiza los eventos desde un punto de vista menos metódico y más reflexivo. Esto se refleja durante el período clásico, cuando aparecen filósofos como Anaxágoras, Empédocles y Zenón, quienes postulan la teoría de que las cosas están conformadas no por uno, sino por varios elementos a la vez. Por esta razón reciben el nombre de pluralistas, pues conciben la realidad como un conjunto de elementos que se conjugan entre sí, teniendo las causas naturales como las únicas fuerzas creadoras del universo. En este mismo sentido se expresan Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito, quienes sostienen que la realidad material está formada por infinitas partículas indivisibles llamadas átomos, los cuales son inmutables y eternos, y que no existe entre uno y otro de ellos más que el vacío. A esta teoría se le conoce como atomismo, y tanto a Leucipo como a Demócrito se les considera filósofos atomistas. Los sofistas eran maestros que enseñaban de ciudad en ciudad la sabiduría y la oratoria, preconizando el uso de la palabra como la expresión fundamental de las ideas y el pensamiento, así como herramienta indispensable de razonamiento. Según esto, el hombre se define a sí mismo y se diferencia de los animales por el lenguaje, signo inequívoco de su naturaleza social, ubicándose como el centro del estudio filosófico, a partir del cual se desarrolla todo el conocimiento. Algunos de los sofistas más conocidos son Protágoras, Gorgias, Calícles e Hipías. Con Sócrates, su discípulo Platón y el alumno de éste, Aristóteles, se alcanza el momento cumbre de la filosofía griega, pero también de la ética, la política y la educación. Ponderan la importancia que la moral y las virtudes tienen en la formación integral de los hombres, en su constante búsqueda por alcanzar la felicidad y la justicia. Cada uno de ellos genera su propia hipótesis acerca de la naturaleza y forma de obtener el conocimiento, basados en principios y métodos específicos. La dialéctica de Sócrates para estimular el pensamiento y extraer ideas, la teoría de las ideas o de las formas de Platón para distinguir entre el mundo sensible y el inteligible, y la lógica de Aristóteles para establecer las leyes propias del razonamiento, son en su conjunto los criterios que habrán de regir la enseñanza filosófica de la humanidad durante más de 2000 años, hasta la llegada de la dialéctica hegeliana de principios del siglo XIX. Algunos de los trabajos de estos pensadores quedaron estructurados bajo parámetros más próximos a la ciencia que a la filosofía, por lo que se les puede considerar como los pioneros de algunas de las disciplinas científicas modernas. Tal es el caso de Pitágoras, cuyos postulados lo ubican como el primer matemático puro de la historia, así como padre de la aritmética y la geometría analítica, gracias a la creación de su proposición matemática conocida como el teorema de Pitágoras. A partir de su legado, surgió un movimiento filosófico, científico y religioso, cuyos integrantes eran conocidos como los pitagóricos, quienes aseguraban que todas las cosas del universo estaban formadas por números. Lo mismo ocurre con el caso de Leucipo y su alumno Demócrito, cuya teoría sobre el atomismo representa la síntesis del pensamiento naturalista presocrático, lo cual repercutió directamente en casi todos los pensadores posteriores, sobre todo en aquellos que efectuaron estudios con relación a las propiedades de la materia, desembocando hasta la moderna teoría atómica. Aristóteles incursionó en disciplinas como la biología, la zoología, las matemáticas, la astronomía y la cosmología. Entre sus trabajos más destacados se encuentran una primera teoría acerca de la generación espontánea y el desarrollo de un estudio general sobre la clasificación de los seres vivos, apoyándose con los especímenes que su alumno Alejandro Magno le enviaba desde el exterior. Fundó la Escuela Peripatética para realizar estudios filosóficos y naturalistas, en donde sus alumnos desarrollaron numerosas contribuciones al mundo científico. Entre los más destacados se encuentran Aristóxeno, Estratón de Lámsaco, Andrónico de Rodas y Teofrasto de Éreso. Este último no solamente fue discípulo suyo, sino también de Platón. Practicó la filosofía y la botánica y concibió la primera clasificación sistemática de las plantas basándose en sus propiedades medicinales. También aparecieron personajes como Hipócrates, el médico más grande de la antigüedad, que basó sus prácticas en la observación y el estudio del cuerpo humano, siendo considerado por ello como el fundador de la medicina, y Eudoxo de Nido, también discípulo de Platón, quien se desempeñó como matemático, médico y astrónomo,
concibiendo descubrimientos como la esfera celeste, así como un procedimiento geométrico de aproximación de resultados, cuya precisión aumentaba conforme avanzaba el cálculo. El panteón griego se conformaba por una serie de personajes que moraban en el monte Olimpo, y que nunca debían exceder el número de 12, pues tal era la cantidad que formaba parte del dodecateón. 10 de estos dioses eran considerados como inamovibles y se incluían siempre dentro de la lista de 12. Estos eran Zeus, Ares, Poseidón, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Hera, Afrodita y Hermes. Los otros 2 eran variables y se elegían de entre Eros, Asclepio, Hades, Pan, Dioniso, Perséfone, Hebe, Deméter, Hestia y Heracles. Atenas y Esparta se enfrentan en una contienda militar conocida como la Guerra del Peloponeso, mediante la cual intentan imponer su hegemonía dentro de la región. Este conflicto, que va desde el año 431 al 404 a.C., se divide en 3 etapas diferentes. La primera de estas etapas se conoce como Guerra Arquidámica, pues comienza cuando el rey espartano Arquídamo dirige una serie de ofensivas en contra de la zona de Lática y Platea, casi al mismo tiempo que se presenta una pandemia de peste o fiebre tifoidea, que arrebata la vida a una tercera parte de la población ateniense, incluyendo la de su máximo dirigente, Pericles. Durante algunos años, los debilitados atenienses resisten los embates espartanos, ganando batallas como la de Esfacteria y perdiendo otras como la de Anfípolis. En esta última fallecen el general ateniense Cleón y el espartano Brásidas, quienes se oponían a la firma de un tratado de paz entre los contendientes. Su muerte facilita la celebración de un convenio conocido como la Paz de Nicias, mediante el cual se acuerda la devolución de los territorios ocupados y la liberación de los prisioneros de ambos bandos. Este tratado da nombre al periodo de tiempo posterior, que se presenta entre los años 421 y 413 a.C., en donde la paz se ve interrumpida por nuevos enfrentamientos entre los aliados atenienses y espartanos. El más importante de ellos es el que se presenta en el 418 a.C., en la ciudad de Mantinea, donde los espartanos consiguen el triunfo y los aliados atenienses comienzan a disgregarse. Aparece en Atenas la figura del estratega Alcibíades, sobrino de Pericles, quien toma el mando de la flota y se dirige a Sicilia junto con los generales Nicias, Lámaco y Demóstenes para liberar a la ciudad de Segesta del asedio espartano. En el trayecto, se entera que es acusado de la profanación de un templo y que se le ordena regresar a Atenas para someterse a juicio. En lugar de ello escapa y se refugia en Esparta, colaborando con ella mediante la entrega de información estratégica. Esto provoca la catastrófica derrota de Atenas durante la expedición de Sicilia, pues pierde numerosas cantidades de soldados y barcos, así como a todos sus generales. Por consejo previo de Alcibíades, los espartanos habían sitiado la ciudad de Decelia para interrumpir la llegada de suministros provenientes del exterior. Esto habría provocado la derrota ateniense en Sicilia y dado inicio a la tercera y última etapa del conflicto, llamada por ello Guerra de Decelia o Guerra de Célica. Se caracteriza por la injerencia del imperio persa, mediante la entrega de recursos económicos y materiales en favor de Esparta, y por el regreso a Atenas del general Alcibíades, quien de inmediato ayuda a recapturar las ciudades de Cícico, Bizancio y Calcedonia y logra restablecer la base financiera ateniense. Sin embargo, Atenas no podía recuperarse tan rápido de la pérdida de soldados y barcos, por lo que el portentoso general espartano Lisandro la derrota en las batallas de Notium y Egospótamos, ocasionando su rendición definitiva y el término formal de la guerra hacia el 404 a.C. A partir de ese momento, Esparta impone un gobierno oligárquico a los atenienses, el cual estaba compuesto por 30 magistrados que presidieron a manera de tiranos, y entre los que se encontraban personajes como Critias, Caricles y Terámenes. Estos eliminaron órganos democráticos como los tribunales populares y establecieron un régimen de terror enfocado en la predilección de los más ricos por encima del pueblo. Expulsaron a los ciudadanos que formaban parte del Consejo de los 500 y los sustituyeron por individuos partidarios de su nuevo régimen.
También desposeyeron de sus privilegios a las clases aristócratas y sacerdotales y repartieron sus bienes entre sus amigos y familiares, llegando a ejercer el poder sin ninguna clase de límites. Las siguientes décadas transcurren en medio de conflictos y tensiones regionales que provocan carestías, disgregación social y crisis económicas. Atenas pierde fuerza y la hegemonía pasa totalmente a manos de Esparta y de la ciudad de Tebas. En este momento aparece el rey de Macedonia, Filipo II, quien venía promoviendo la idea de reunir a todos los griegos bajo una sola nación y dentro de una misma liga helénica, garantizándoles protección y seguridad sin perder autonomía. Varias ciudades aceptan unirse a su proyecto y el imperio macedonio comienza a extenderse hacia el sur. Sin embargo, otras como Atenas se resisten a participar en él, pues temían que su libertad se viera afectada. Uno de sus principales opositores es el orador ateniense Demóstenes, quien emite una serie de discursos conocidos como las Filípicas, en donde advierte sobre los peligros que conlleva el someterse a una nación considerada extranjera. Varias ciudades se alían con Atenas en un frente común en contra del rey macedonio, y éste, en represalia, comienza una invasión a gran escala para someterlas. Luego de conquistar rápidamente las regiones sublevadas, los macedonios vencen a Atenas y sus aliados en la batalla de Queronea del 338 a.C., logrando someterlas por la fuerza. Se inicia de este modo el periodo macedonio, de apenas 15 años de duración, y que en realidad forma parte del mismo periodo clásico, pero que se estudia de manera independiente para su mejor comprensión.